Adelántate y conviértete en experto en IA, el único máster online 100% de inteligencia artificial. Interacciona con los líderes del sector con sesiones en vivo. Primer máster en inteligencia artificial para arquitectura y construcción. Presento, soy Carmen Sánchez, soy Institutional Manager en Figurat y además soy Program Owner. Llevo más de 8 años trabajando con Figurat y ser Program Owner significa que estoy a cargo de los programas en español. Entonces, me estoy refiriendo a todos los programas de BIM Management, tanto para edificación e ingeniería civil, tanto los programas de gestión de proyectos de construcción, el de inteligencia artificial aplicada a arquitectura y construcción, que es el que auspicia la masterclass que vamos a ver hoy, y los de estructuras. Bueno, la suerte que tenemos en Figurat es que tenemos alumnos de más de 120 países con, bueno, una trayectoria de 25 años que cumplimos este año y somos formación 100% online, aunque aquí veis un mapa del mundo donde vamos haciendo pequeños local hubs bueno, para que nos podamos conocer en persona. Y en la imagen estáis viendo este Student Week de una semana que hacemos presencial y opcional en Barcelona, que es muy interesante para todos nuestros estudiantes y crecen mucho con ella. Y bueno, vamos a presentar directamente a nuestro ponente de hoy. Aquí tenemos a Juan Ramón Mena. Él es arquitecto por la Universidad Ramon Llull. Es máster en BIM Management del año 2016 en Figurat Institute of Technology. Diplomado en Facility Asset Management por Santa María la Antigua en Panamá. Fundador de Melo, es una consultoría en inteligencia artificial. Profesor, a día de hoy es profesor de máster de inteligencia artificial aplicada a la arquitectura y construcción en Figurat. Y luego darán los módulos de inteligencia artificial en el máster de BIM Management para infraestructuras, ¿vale? Para obra lineal. Tiene más de 15 años de experiencia en digitalización en construcción y una experiencia profesional en Latinoamérica, Reino Unido y España en empresas muy conocidas. Entonces, bienvenido, Juan Ramón. Te cedo la Pues, pantalla pues para que bueno, tú puedas vamos para allá. Muchísimas compartir. gracias, Carmen. Voy a compartir la pantalla. ¿Ya se ve la pantalla? Ahí la vemos, sí. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por asistir a estas masterclass. En primer lugar, quería dar las gracias a Figurat por la invitación y sobre todo también a Fernando Iglesias y a Lilian Hu, que son los directores del máster de Inteligencia Artificial aplicada a Arquitectura y Construcción de español e inglés, en el cual pues tengo la oportunidad de ser profesor bueno, pues en esta edición. Y sobre todo a Carmen por la invitación y por la organización de esta masterclass. Pues bueno, hoy vamos a estar hablando Gracias. del... Bueno, Voy a poner en el chat una pequeña guía de un glosario que he preparado para seguir a Juan Ramón en su ponencia. Lo voy a vale. fijar aquí para si tenéis alguna duda lo podáis revisar. Perfecto, genial. Bueno, pues en la charla de hoy vamos a estar hablando sobre todo el tema del reporting inteligente con inteligencia artificial para gemelos digitales en construcción y cómo empezamos a trabajar esos datos que existen dentro de, bueno, pues lo que nos encontramos en la obra, ¿no? El día a día y cómo empezar a trabajarlos y empezar a sacar provecho sobre ello. Y es que la obra ya es digital, pero todavía no es inteligente. Es decir, mire, fijaos de que somos un sector muy tradicional, es decir, pensamos aún que no estamos digitalizados, pero sí que lo estamos. Lo que pasa es que no empezamos a tratar los datos de la mejor manera para poder sacar rentabilidad de ellos y hacer que esos datos nos den unos reportes inteligentes y que sean de nuestro provecho en el día a día, sea la posición que tengamos, ya sea un tema de gerencia de obra o incluso pueda ser algo mucho más a pie de obra, per se, ¿no? Así que en la charla de hoy vamos a estar tratando pues, diferentes cosas, ¿de acuerdo? Pues cómo es la realidad de la obra, cómo empezamos a hablar de ese reporting inteligente, empezar a montar esa arquitectura para llevarla mucho más allá, los diferentes tipos de reportes que nos podemos ir encontrando progresivamente, la lógica, ¿no?, que hay y sobre todo casos de uso. Vamos a poner un caso de uso, ¿de acuerdo? Pues común, que nos podemos encontrar en una obra de infraestructura y a partir de ahí empezaremos a desarrollar y ver cómo llegará ese reporte mucho más inteligente. Y antes de nada, pues vamos a hablar de quiénes somos nosotros, ¿no? Nosotros somos Mello, ¿de acuerdo? Somos una startup fundada aquí en Albacete, en la cual pues estamos desarrollando y hemos desarrollado ya, de hecho, un gemelo digital para la gestión de construcción de infraestructuras.
Somos partners de ERRI, somos partners de Autodesk, así que, pues bueno, tenemos esa visión de los dos mundos de BIM y GIS. Y el año pasado, en noviembre de 2025, fuimos seleccionados y galardonados dentro del Top 101 Spain Up Nation como una de las startups con más impacto dentro del Estado español. Ahí os he dejado también bueno, un QR por si queréis visitar nuestra página web y si pues, queréis saber mucho más de nuestra solución, pues podemos tomar un café, charlar y bueno, pues hablar sobre ello. Así que la realidad de la obra viene siendo un poco esto, ¿no? Pues todos los diferentes orígenes de datos que nos vamos encontrando día a día, ¿no? Y que se van produciendo sin parar, datos estructurados, no estructurados, de diferentes departamentos, de diferentes personas, como digo yo, cada uno de su padre y de su madre, pero claro, todo eso tenemos que empezar a trabajarlo y ver un poco cómo sacar esos reportes que, bueno, pues sean para nuestro beneficio, para poder ver el estado de la obra, ¿no? Es decir, cómo está nuestra obra a día de hoy. Yo siempre comento que muchas veces, si le preguntas a un director de obra, te va a decir te va a decir cuánto dinero le queda en la caja, pero no cómo está su obra, porque muchas veces no tiene acceso a esos reportes de sus diferentes equipos de trabajo. Entonces vamos a ir viendo un poquitín pues, hay diferentes tipos de reporte que podemos empezar a trabajar escalonadamente. Nos encontramos, en primer lugar, con un reporting mucho más tradicional, ¿no? El que nos encontramos a día de hoy, ¿no? Donde al final hay unas actas, unos PDFs, algún Excel con gráficas, ya incluso un poquitín más avanzado. Nos vamos encontrando ya con gente que empieza a relacionar datos con Power BI, ¿de acuerdo? Luego ya nos empezamos a irnos ya a un reporting, ¿no? Pues un poquitín más avanzado, ¿no? Que es algo descriptivo, donde se mide lo ocurrido, ¿no? ¿Cuánto porcentaje tenemos de avance, ¿no? Con todos los datos estructurados o no estructurados que vamos a llegar a tener. Para luego irnos, vamos a hacer un poquitín más, ¿no? Que decir, bueno, pues ¿cuál es el siguiente paso del reporting? Un reporting mucho más analítico, donde pues, se pueden explicar las causas y ver sobre todo si hay un análisis, por ejemplo, en este caso geoespacial, que podamos llegar a tener también utilizando herramientas de sistemas de información geográfica. Para finalmente empezar a tener un reporting más predictivo, donde podemos anticipar esas decisiones, ¿no? Entonces podemos decir, oye, cuidado que esto es lo que va a suceder. ¿Sí? Entonces empezamos ya a entrenar modelos predictivos para poder llegar a ese tipo de reporte mucho más inteligente, vamos a llamarle, ¿de acuerdo? Para ello, entonces, pues vamos a seguir una arquitectura, ¿de acuerdo? Dentro de a muy alto nivel, ¿sí? De todo esto, pues al final lo acabamos aterrizando también en lo que es el máster, pero en muy alto nivel, pues de lo que sería este reporting inteligente donde al final tenemos una parte donde tenemos estos datos, estructurados o no estructurados, y donde empezamos a, bueno, integrarlos entre sí. Para integrarlos es importante, pues esto, que mandamos aquí, una estructura y una gobernanza de datos, ¿de acuerdo? Donde empiezan a haber esas relaciones, ¿de acuerdo? Donde el dato no vaya por su cuenta, ¿de acuerdo? Porque esto, pues, nos va a beneficiar muchísimo para ir luego al siguiente paso, que es el motor lógico, ¿no? En este caso, por ejemplo, aquí pongo el de Python, por ejemplo, es algo que vamos a ver dentro del máster, de acuerdo, donde aquí ya empezamos a ver, pues bueno, las reglas de negocio, pues los cruces de datos que vayamos a tener, los KPIs, pues claro, es decir, tenemos datos, tenemos a tener reporting, pero ¿qué es lo que quiero mostrar? Es decir, ¿a dónde voy a dirigirme, ¿no? ¿Qué es el beneficio que yo voy a tener? Pues esto es muy importante dentro también del reporting, ¿no? Es una parte importantísima para luego llevar esos algoritmos que pues, vamos a ir viendo donde lleguemos ya a lo que vaya a ser ese modelado de datos de probabilidad, por ejemplo, ¿no? Y luego ya lo que es la parte de decisión y visualización, ¿no? Donde ya ahí tenemos unos cuadros de mando, una serie de alertas, una serie de simulaciones, donde podamos interactuar con esos datos directamente sin tener que estar tecleando y programando en este caso. Dentro de lo que es esta parte de estructura, motor lógico de decisión y visualización, a mí me gusta también comentar de que esta es parte también, una parte, ¿de acuerdo?, de lo que podría llegar a ser un gemelo digital, ¿de acuerdo? Porque el gemelo digital lo que está haciendo al final es empezar a estructurar todos esos datos, a poder analizar esos datos, a poder reportarlos y sobre todo, algo muy importante que ha de hacer un gemelo digital es poder conectarse con cualquier origen de datos, sea cual sea. ¿De acuerdo? En este caso, por ejemplo, pues veremos más adelante, pues conectarnos vía API, por ejemplo, ¿de acuerdo? A cualquier origen de datos y entonces que empecemos ese proceso de conexión, integración, análisis y reporte.
Bueno, llegados a este punto, pues vamos a poner un caso de uso, ¿de acuerdo? Un caso de uso, por ejemplo, de, bueno, pues algo sencillo, ¿de acuerdo? Pues nosotros vamos a llevar el seguimiento de obra, por ejemplo, de, pues bueno, pues una red de drenaje, ¿de acuerdo? Que empezamos a hacer, ¿de acuerdo? En una obra donde tenemos una planificación, ¿sí? Y queremos empezar a ver, pues bueno, pues cómo es el avance de esta red de drenaje y, bueno, empezar a trabajar sobre esos reportes que podemos llegar a tener. Vamos a poner, por ejemplo, de que como primeros orígenes de datos, ¿de acuerdo? Pues nos encontramos con que vamos a tener un modelo BIM, ¿de acuerdo? Un modelo IFC, una serie de formularios, ¿de acuerdo? Donde podamos empezar a, bueno, tratar de empezar a darle más información a lo que vaya a ser esas redes de drenaje, esas tuberías y esos pozos, y una planificación. Por ejemplo, pues una planificación que hayamos hecho en un software como Syncro, ¿de acuerdo? Esto, por ejemplo, puede estar en un entorno común de datos o nos podemos conectar vía API, a lo que vaya a ser. ¿De acuerdo? Claro, el caso más tradicional que podemos llegar a encontrar, por ejemplo, y ya adentrándonos un poquitín en lo que es el tema de gemelo digital y cosas que podemos encontrar también con Mello, es algo así, ¿no? Nosotros al final vamos a tener un reporting, ¿de acuerdo? Donde al final vamos a ver nuestro modelo 3D o nuestra, con todo lo que vaya a ser el tema de los modelos BIM, enriquecidos en este caso con temas de formularios y la planificación que tengamos. Y también, pues bueno, pues una serie de cuadros de mando sencillo, te va diciendo, pues bueno, esto es lo que se ha ido avanzando a día de hoy y en tiempo real, porque estos formularios pues trabajan en tiempo real, ¿de acuerdo? Pero claro, nosotros no nos podemos quedar ahí, ¿no? Tenemos que ir avanzando mucho más, porque al final esto es un reporting que se va haciendo, pero queremos ir más allá, por esa escala que hemos visto anteriormente. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer, por ejemplo, vamos a hacer este caso de uso, pues vamos a hacer un reporting descriptivo, ¿sí? Entonces, en este reporting descriptivo, por ejemplo, pues nos encontramos, voy a poner el punterito láser, donde aquí está, por ejemplo, todo el tema de los orígenes de datos que hemos comentado, los modelos BIM, con la planificación. En este caso, por ejemplo, estamos trabajando sobre una plataforma GIS, por tanto, pues estos modelos BIM se van a transformar dentro de un entorno más GISero, en este caso, ¿de acuerdo? Donde, bueno, pues conectaremos una serie de formularios, empezaremos a dotar a estos datos de esa estructura de los mismos para poder empezar a tratarlos. Tendremos este motor lógico en Python, donde empezaremos a trabajar, pues bueno, cuáles son las diferentes reglas que vamos a empezar a decir para si está retrasado o no está retrasado con respecto a la planificación. Esto lo llevaremos a un cuadro de mando, ¿de acuerdo? Pues son cosas que iremos trabajando también en lo que es el máster. En este caso, por ejemplo, pues ya nos encontraremos, ¿de acuerdo? Con, bueno, pues un cuadro de mando donde ya al final pues nos va a poder decir, pues, cuáles son las que están retrasadas y cuáles son las que no, en este caso, ¿de acuerdo? Es decir, algo muy sencillito, ¿de acuerdo? Algo descriptivo, en este caso. Pero luego vamos a llevarlo un poquitín más a un campo más analítico. Entonces, por ejemplo, en este caso, vamos a empezar a utilizar datos no estructurados, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, lo que vamos a hacer va a ser decir, oye, mira, es que yo tengo ya unas imágenes de drones. Por ejemplo, yo vuelo el dron cada 15 días o cada mes para, por ejemplo, pues todo lo que vamos a llegar a hacer con un tema de drones dentro de una infraestructura, ¿de acuerdo? Pues, por ejemplo, para el tema de seguimiento de movimiento de tierras, generar ortoimágenes, nubes de puntos, mallas, etcétera. Entonces yo tengo esta ortoimagen, sí que me está dando, pues, bueno, pues una serie de, bueno, información. Sí, una serie de información, pero con estos datos no estructurados. En este caso, por ejemplo, lo que vamos a hacer con ello es que, pues, por ejemplo, y bueno, pues aquí, pues claro, como comentaba anteriormente, nosotros somos partners de RI y trabajamos con su tecnología, por lo que vamos a hacer va a ser, por ejemplo, pues tener este motor analítico. Dentro de las diferentes herramientas que RI nos ofrece, pues existe lo que es la GeoIA y también modelos de Deep Learning que trabajan para empezar a identificar elementos a partir de imágenes. Entonces, por eso en este caso lo que estamos haciendo es generar este análisis para luego llevárnoslo a una parte más del motor lógico y poder tener este reporte. ¿De acuerdo? Para verificar de que ese elemento se ha ejecutado. Vamos a activar, si es formulario me lo creo, pero quiero verlo de verdad. ¿Está ahí? ¿En serio? ¿Está bien posicionado? Entonces, para ello, por ejemplo, nos vamos a encontrar de que cuando trabajamos con imágenes y trabajamos con la IA, pues empezamos a entrenar modelos para poder empezar a identificar elementos de obra a partir de ortoimágenes, nos vamos a encontrar, por ejemplo, que tenemos aquí los pozos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la red, ¿de acuerdo? De este caso, de drenajes, ¿sí? Con los pozos, las tuberías, etcétera, y tenemos que, bueno, pues ya hemos ejecutado estos pozos, ¿de acuerdo? Eso lo que nos va a permitir es que, bueno, también digamos, oye, pero ¿el pozo está ejecutado en el sitio correcto?
Bueno, pues ahí, por ejemplo, lo que vamos a hacer es hacer lo que se llama un buffer, ¿no? Decir, bueno, pues voy a hacer una tolerancia a lo que va a ser el alrededor de lo que es el punto del centro del pozo para ver si está situado correctamente, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí vamos a correr el modelo de Deep Learning para poder, en este caso, segmentar, ¿de acuerdo? Es decir, identificar y segmentar ese pozo. De tal manera que veremos si ese pozo está situado correctamente o no dentro de esa circunferencia que hemos dado de tolerancia. Es una manera más de poder tener ese análisis que nosotros queremos con la inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Esto es aplicable también, por ejemplo, con otros modelos que nos encontramos también con ERRI y no de ERRI, ¿no? Pero pues, yo comento lo nuestro también. Por ejemplo, para el tema de identificación de grietas dentro de lo que es luego la operación de mantenimiento dentro de las carreteras, por ejemplo. ¿De acuerdo? Pero bueno, vamos a irnos a un poquitín más para allá. Queremos irnos a lo que vaya a ser, bueno, pues un modelo mucho más avanzado. Para ello entonces, pues tenemos que empezar a hablar de, bueno, pues de lógica, datos y modelos, ¿de acuerdo? Es decir, empezar a determinar qué son las reglas, los features y los modelos. Pues bueno, las reglas al final, pues tenemos que empezar a hacer reglas simples, ¿de acuerdo? Pues mira, pues si el avance ejecutado dividido por el planificado es menor que 0,9, estamos en retraso, ¿de acuerdo? Pues son reglas que nosotros empezamos a realizar. Esto no es inteligencia artificial, esto es, bueno, pues bueno, pues lo que sería la lógica del negocio. Pues esto dividido entre esto, pues pasa esto, ¿de acuerdo? Pero esto al final nos va a ayudar a continuar para los siguientes pasos, que por ejemplo en este caso va a ser los features. Pues claro, al final lo que pasa es que, claro, los features, es decir, la información no está estructurada, ¿de acuerdo? Y los features lo que nos ayudan es a tener esa representación estructurada de lo que es la realidad. ¿Para qué? Para que luego un algoritmo lo pueda llegar a entender, ¿de acuerdo? Y luego nos llegarían lo que serían los modelos, ¿de acuerdo? Pues en este caso, por ejemplo, pues una predicción probabilística, donde aquí ya no decimos si está el retraso o no, sino decimos, bueno, pues hay un tanto por ciento de probabilidad que haya una desviación a este tramo por X, ¿de acuerdo? Porque hay un factor externo, ¿de acuerdo? Que estamos midiendo con esta probabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, al final, esto lo que nos va a permitir es empezar a tomar decisiones reactivas, ¿de acuerdo? Decisiones en las cuales nosotros nos lleguemos a anticipar de lo que vaya a suceder. Entonces, por ejemplo, vamos a poner en este mismo caso, ¿de acuerdo? Pues, bueno, una serie de variables, ¿de acuerdo? Donde podemos decir, oye, mira, variables sencillas, ¿de acuerdo? Donde digamos, oye, pues, ¿cómo puedo empezar a ver esa, bueno, es decir, ese modelo mucho más predictivo, ¿no? Es decir, para ver esas probabilidades que podamos llegar a tener del riesgo de poder retrasarnos. Pues en este caso, por ejemplo, lo que estamos pensando es decir, bueno, pues vamos a poner, por ejemplo, un caso en el cual, digamos, bueno, pues yo, por ejemplo, voy a poner una variable que va a ser, por ejemplo, la meteorología. ¿De acuerdo? Yo en mi planificación que hice de obra, pues puse que en el mes de, por ejemplo, por ejemplo, ahora mismo que estamos en España, ¿no? Que en el mes de enero y febrero, por ejemplo, aquí en Albacete, que casi nunca llueve, de repente nos hemos tirado, pues, 3 semanas lloviendo sin parar y con un viento tremendísimo. Y eso pues puede ser un riesgo porque puede llevar a que nos retrasemos en nuestra obra. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, son datos que podemos tener, por ejemplo, con el AEMET, nos conectaríamos vía API para empezar a recoger esos datos. ¿De acuerdo? Luego, por ejemplo, también podemos tener también un tema más relacionado al rendimiento histórico de las cuadrillas. Cuadrillas barra subcontratistas, ¿no? Tenemos varios subcontratistas y entonces, pues bueno, pues el subcontratista A pues trabaja más rápido que su subcontratista B, aunque luego en el contrato tengamos de que tienen que ir a un ritmo específico, etcétera, etcétera, etcétera. Y otro, por ejemplo, otra variable podría ser pues, datos de geotecnia que nos podemos llegar a encontrar dentro del mismo terreno. ¿De acuerdo? Aquí estamos empezando ya con una componente mucho más geoespacial de lo que nos pudiera llegar a dar pues ese tipo de, bueno, de probabilidad y demás. Todo esto al final lo que hacemos es que nos vamos a llevar a este motor predictivo, ¿de acuerdo? Donde vamos a hacer realizar un aprendizaje supervisado y en el cual pues vamos a empezar a analizar todos estos datos que teníamos en esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Para empezar a trabajarlos con estas variables para ver qué está sucediendo, ¿de acuerdo? ¿Dónde tengo yo el retraso? ¿De acuerdo? Esa es la parte del aprendizaje que vamos a llegar a hacer para poder reportarlo a lo que vaya a ser el director de la obra, o vaya a ser el jefe de producción, o vaya a ser, por ejemplo, cualquier personal de obra que esté en obra y diga decir, oye, mira, que es que no llegamos por esto, esto y esto. O no vamos a llegar.
Por tanto, esto lo que vamos es que nos vamos a ir a un cuadro de mando donde al final ya va a ser diferente, ¿de acuerdo? Un cuadro de mando donde al final vamos a decir, donde ya vemos de que ya hemos puesto una serie de estrategias, donde diremos, bueno, pues el riesgo ya es alto, porque claro, ya esta probabilidad es más alta de que, bueno, pues que con la previsión de lluvia tengamos un impacto mucho mayor de X días y esto nos va a llevar a retraso, 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 retraso. ¿De acuerdo? Entonces, al final, lo que hacemos aquí al final es empezar a tener ese modelo predictivo para poder saber qué va a suceder en nuestra obra. Pero siempre, sobre todo, teniendo en cuenta pues, otra serie de variables. A mí que os he hablado, por ejemplo, de meteorología, pero, por ejemplo, también puedo estar hablando de transporte de materiales, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, el tema de ensayos. Pues mira, es que tenemos una serie de ensayos que nunca acaban de funcionar. Pues todo esto son información que podemos llegar a tener para empezar a generar nuestro modelo predictivo y saber dónde puede estar nuestra desviación dentro de la obra. Y continuando, al final nos encontramos también con algo que puede llegar a ser un reporting mucho más generativo, ¿de acuerdo? Al final, pues, bueno, pues donde nosotros podamos empezar también a tener esa parte generativa, donde podamos llegar a tener también esa parte más de hablar con el modelo, donde dentro de Gemelo Digital pues podamos tener esa conversación con este modelo predictivo y con otros datos, ¿de acuerdo? Entonces, claro, aquí ya pues se nos complica un poquitín más el esquema, ¿no? Porque ya el esquema ya no solamente es todo esto de aquí que ya hemos comentado, sino que al final tenemos que tener un motor generativo también, donde a partir de LLMs y RAG, pues entonces podamos tener esas consultas y respuestas, ¿de acuerdo? Con nuestro cuadro de mando. Pero no solamente con lo que vaya a ser el cuadro de mando, ¿de acuerdo? Sino también con otro tipo de información que ya tenemos en nuestro origen, ¿de acuerdo? Donde podemos tener esa interacción de, bueno, pues no solamente del reporting que vayamos a tener, sino también de la información existente. Y algo muy interesante, que pueda ser bidireccional, que llegue un momento en el cual nosotros, a partir de los reportes que estamos llegando a tener, podamos influenciar al origen de datos para poder cambiarlo. Pero bueno, eso al final, pues es importante que lo dejemos también un poquito, ¿de acuerdo? Para que lo veáis en lo que vaya a ser el máster y lo que vamos a ir trabajando en los diferentes proyectos que hay, que por ejemplo ya pues hay proyectos de final de máster donde ya se está empezando a trabajar este tipo bueno, de este tipo de reporting. Con todo esto al final, ¿qué queremos decir? Pues bueno, que al final es muy importante que el dato sea un cimiento, ¿no? Es decir, que al final sea algo muy importante porque al final ha de tener una estructura y una gobernanza sólida, ¿de acuerdo? Y sobre todo el tema de que sea interoperable, de que podamos transportar el dato de uno a otro y tengamos ese tipo de relaciones entre los mismos para poder tener ese reporte mucho más eficaz. Luego lo que es también la automatización de la realidad, ¿de acuerdo? No tenemos que tener miedo ya a, por ejemplo, decir, bueno, mira, ¿sabes qué? Pues vamos a empezar a trabajar con diferentes modelos de deep learning, ¿de acuerdo? Pues, en sistemas de información geográfica donde trabajemos con imágenes, ¿de acuerdo? O trabajemos, por ejemplo, con nubes de puntos. Esto es algo pues, ya bastante común, ¿de acuerdo? Y que no tenemos que tener miedo al respecto, ¿de acuerdo? Porque al final lo que estamos haciendo es ver la realidad, lo que está sucediendo. Luego el tema sobre todo el tema de la reacción a la anticipación. Es importante qué variables críticas tenemos, ¿de acuerdo? Es decir, qué variables son las que a mí me pueden llegar a afectar. Y a partir de ahí empezar a generar ese modelo predictivo, ¿de acuerdo? No es lo mismo, a lo mejor, puede haber sitios donde a lo mejor el clima no sea tan importante, pero sí sea, por ejemplo, el tema del transporte de materiales, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, el tema de los ensayos que hemos comentado, u otro tipo de factores que pueden llegar a hacer de que se desvíe la obra, ¿de acuerdo? Cada modelo es diferente, ¿de acuerdo? Hay modelos que pueden ser reutilizables, claro está, pero que luego, pues, hay un tema importante que hemos comentado anteriormente, ¿cuál es el KPI? ¿Cuál es el KPI que yo quiero, al cual yo quiero llegar, ¿no? Y todo esto al final también viene dado porque es democratizar los datos, ¿de acuerdo? Democratizar la información que tenemos. Sí, es decir, poder interactuar con ella, ¿de acuerdo? Es decir, hay maneras de interactuar, pues por ejemplo con el tema del lenguaje natural o con otro tipo de maneras, pero no tener miedo al respecto. Yo sé que hay una barrera muchas veces, bueno, pues tecnológica, pero ya en nuestro día a día ya utilizamos ChatGPT, utilizamos Gemini, ¿de acuerdo? Y no tenemos ya casi miedo al respecto, ¿sí? Entonces también una manera también de confiar en los datos, ¿de acuerdo? Al final también tener en cuenta de que esto hay que tenerlo también que sea algo robusto, ¿de acuerdo? Que no le preguntes una cosa y te derive por otra, ¿de acuerdo? Que eso también al final lo que hace es que pierda credibilidad lo que estamos haciendo dentro del gemelo digital y con la inteligencia artificial.
Y sobre todo el tema también es esto lo que hablamos, ¿no? Que es la eficiencia de la decisión, es decir, que los datos sean reales, ¿no? Es decir, que no genere incertidumbre, ¿de acuerdo? Y que esto nos ayude a optimizar los plazos de ejecución. Y aquí no lo hemos comentado, pero por ejemplo el tema también de flujos de caja y sobre todo un tema muy importante que yo siempre comento, que es el tema de la parte más contractual, ¿de acuerdo? Es decir, que eso al final siempre es algo que siempre parece como que está por ahí, pero que también está. ¿De acuerdo? Es decir, por ejemplo, el tema de, oye, pues poder interpretar ya contratos, ¿de acuerdo? Para poder llevarlo también a la parte de IA y llevarlo a la parte de reporting. Y algo muy importante, ¿no? Que es el tema del rol del profesional, ¿sí? Y esto es algo también que promocionamos también desde el máster, que es poder tener ya profesionales que sepan qué es la IA, que sepan cómo utilizarla y en casos bastante avanzados también, que sepan desarrollar también, ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy importante que ya los roles cambian y que tenemos también que adecuarnos a la misma, ¿de acuerdo? La inteligencia artificial ya está con nosotros, está en nuestro día a día, ¿de acuerdo? Todo ya te parece que tiene IA, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Nuestro sector es tradicional y no la tiene? Pues sí, debe tenerla, pero debe tenerla controlada y manejada por los profesionales que a día de hoy estamos trabajando en lo que es la digitalización de las obras desde hace mucho tiempo. Así que muchísimas gracias por todo y cualquier tipo de pregunta, pues estoy abierto a lo mismo. Muchas gracias, Juan Ramón. Ha estado muy interesante. Yo quiero invitarles a todos los asistentes a que te hagan preguntas, cualquier duda que tengan. También hemos invitado, no sé si estarán aquí, a algunos candidatos que están viendo de hacer la candidatura al máster para que tengan la ocasión de hablar contigo y preguntarte cualquier cosa. Yo os animo a hacerlo. Podéis escribir aquí en la parte de preguntas y respuestas o en el chat y las podemos ir respondiendo. Vamos a ver, yo os voy a compartir rápidamente algunos datos de este máster. Es un año de duración. Muy importante es que tiene doble titulación con la Universidad de Barcelona y bueno, es totalmente online, lo que os permite compaginarlo con vuestra vida laboral. La mayoría de los alumnos es lo que hacen y es un máster exigente, sí, es exigente, pero es cierto que Como todos, la como todos los persona que másteres. entra no es la misma que la persona que sale de este máster. ¿Vale? ¿Queréis dar un salto cualitativo en vuestra vida profesional? Es vuestra carrera profesional, es lo que Figura trabaja con vosotros para conseguirlo. A pesar de ser online, tenéis clases en directo. Los profesores están muy cerca vuestro, tenéis mentores, ¿vale? Que van siguiendo vuestra evolución y vuestro trabajo. No estáis solos. Es exigente, pero tampoco estáis solos. Intentamos que estar con vosotros al máximo. La comunicación con Figurat intentamos que sea muy fluida. Tenéis muchos canales de comunicación y escuchamos todas vuestras sugerencias para que vayáis a intentar hacer todo lo posible para este objetivo, que transforméis vuestra vida profesional. Aquí tengo un poquito de la ruta de aprendizaje del máster. No sé si Juan Ramón me ayudarías a explicarla un poquito. Los distintos, hay los 4 bloques que hay en el máster. Te he puesto en un compromiso. Me gustó un compromiso, pero bueno, al final sí es verdad de que, bueno, siguiendo todo lo que he ido, bueno, el máster, pues, sobre todo porque también soy mentor, entonces voy también, pues, de mentor de trabajo final de máster y voy viendo lo que los muchachos y las muchachas van haciendo. Sí es verdad de que hay algo muy importante que, bueno, pues, mucha gente, por ejemplo, al principio dice, pero tengo que saber dominar el Python hasta la última para poder hacerlo. No, ¿de acuerdo? Es decir, el tema es que sí, que se va a aprender muchas cosas, hay muchas cosas que están basadas en programación. ¿De acuerdo? Y al final, pues, a ver, tienes que ir poniéndote al día, pero no tienes que ser un súper experto de programación ni llegar a un nivel top para poder llegar a hacerlo, ¿de acuerdo? Y al final la idea también es que tú empieces también, aunque no seas un experto en ello, pues empezar a trabajarlo poco a poco, ¿de acuerdo? Para que de cara al final del máster ya seas capaz de poder realizar un aplicativo de IA aplicado, en este caso, para arquitectura de construcción. Me encuentro con grupos de mentor que hay gente que está empezando a programar y otros que son ya mucho más avanzados. Claro, y luego también comentaros que la preparación, ¿vale? Tenéis unos cursos de preparación al BIM, a Python, no me acuerdo ahora de todos los que hay, a N8N, a Revit. Hay como unos cursos de preparatorios para antes de empezar el máster. Entonces, la idea es nivelaros a todos para que el día que empecéis todos, pues ya con un poquito de preparación previa. Esto en la reunión de asesoramiento, yo os aconsejo siempre que hagáis una reunión de asesoramiento, es totalmente gratuita
y así os pueden explicar cómo funciona más en detalle y también estudiar vuestro caso y aconsejaros si mejor este programa o otro, ¿vale? Dependiendo también de vuestras aspiraciones profesionales y de vuestro nivel, ¿vale? Muy bien, pues había por aquí alguna pregunta. Juan Ramón, te la voy a trasladar porque nos Sí. preguntaban sobre cómo sería recolección de datos para el avance. Entiendo que era la parte, no sé si la parte de drones, podía ser que estábamos hablando de esto. Sí. A ver, en este caso, por ejemplo, lo que se plantea en este caso de uso, ¿de acuerdo? Es que la recolección, por ejemplo, fuera a partir de formularios, ¿de acuerdo? De lo que son formularios en sistemas de información geográfica, donde tú estás enriqueciendo esa capa GIS que se produce a partir, que se genera a partir de un modelo BIM, ¿de acuerdo? Donde aparte también a medida que se va haciendo una actualización del modelo BIM, pues ir avanzando pues ir actualizando lo que es la parte de sistema de información geográfica. Luego lo que hemos visto también es que, claro, tú también puedes empezar a tener ese segundo origen de datos, ¿de acuerdo? Donde al final dices, bueno, yo puedo empezar a ver lo que es el seguimiento de obra con drones, ¿vale? Es decir, que al final pues, sean elementos mucho más característicos. Sí es verdad que esta parte de captura de datos o de captura de, sí, con drones, con ortoimágenes, claro, o tienes un dron dando vueltas todos los días o va a ser más complejo, ¿de acuerdo? Porque al final tú lo vas haciendo cada mes, cada 15 días, ¿de acuerdo? Pese a ello, sí es verdad que, claro, dependiendo del tipo de producción que tú quieras medir, ¿de acuerdo? Pues puedes tener suficiente para poder llegar a tener esa información con imágenes de drones. O con imágenes de drones barra nubes de puntos, mallas, etcétera. Es decir, también, por ejemplo, hay bastantes herramientas donde hay temas de inteligencia artificial aplicado a nubes de puntos, en este caso. Vale, te lanzo otra pregunta. Mira, te saludan desde Panamá y te Sí. agradecen por compartir tu experiencia en este webinar. Agradecimiento al que me uno también. Preguntan, ¿qué base mínima de información debería organizar una institución antes de adoptar BIM o GIS para que la implementación de un CDE responda a una visión estructurada de la gestión digital y no solo a la incorporación de una herramienta tecnológica? Bueno, saludos a Zaira, por cierto, que también estuvimos en su momento compartiendo diplomado en su momento. Y bueno, pues sí es verdad de que cuando el tema de lo de base mínima de información debería organizar una institución de adoptar BIM o GIS. El tema este siempre es el tema que antes que es el huevo o la gallina, ¿vale? Es decir, al final esto, tenemos la información, cómo la organizamos, etcétera, ¿de acuerdo? Hay una parte muy importante, ¿de acuerdo? Que el tema de empezar a estructurar todo el tema de datos. Pero no solamente a temas de entorno común de datos, de tema de contener de información, ¿de acuerdo? Sino también el mismo dato per se, ¿de acuerdo? Es decir, datos estructurados. Pero ¿cómo estamos estructurando estos datos? ¿De acuerdo? Es algo muy importante dentro de lo que es eso. Incluso también con los datos no estructurados, ¿sí? Entonces, al final, a la hora de empezar, cuesta arrancar mucho por lo que comentaba anteriormente. Pues somos una industria muy tradicional y donde al final no hay una estructura de datos. ¿De acuerdo? Lo que sucede es que al final es que todo está disperso, cada uno tiene su equipo de trabajo, tiene lo suyo y bueno, si no tiene nada que ver con lo demás. Entonces tiene que haber, yo creo que una visión global de lo que vaya a ser, por ejemplo, una empresa o un proyecto, ¿de acuerdo? Para poder empezar a determinar lo que vaya a ser la implementación de lo que es un entorno común de datos o un tema también de el dato per se, ¿de acuerdo? Y para ello también hay que apoyarnos mucho en lo que son los estándares, ¿vale? Yo tuve la ocasión, en este caso, por ejemplo, de trabajar en un proyecto de unas dimensiones bastante grandes en Reino Unido. Y en Reino Unido, por ejemplo, es que te lo daban ya todo. Es decir, tenías todo el tema de contener de información, todo el tema de los datos que tenías que tener, etcétera, ya estaba estandarizado, ¿de acuerdo? Entonces era mucho más fácil poder empezar a hacer ese tipo de implementación que no cuando empiezas con algo que no existe o que está muy difuso, ¿de acuerdo? Entonces al final es bueno siempre apoyarse en estándares para poder llegar a bueno, organizar todo lo que son los datos e información dentro de un proyecto. Vale, vamos a ver otra pregunta. Mira, nos dicen, no logro entender muy bien la interacción de la IA con este tema, es decir, si llevaría un seguimiento y la IA, ¿cómo me ayudaría? Sé que es muy bueno usar la IA, pero no sé en qué y cómo se usaría la IA para este tema, en caso de que el enfoque sea el seguimiento técnico y además si la recolección de datos es cada 15 días, ¿hay alguna manera que quizá con los teléfonos se tenga esa nube de puntos? Vale. El tema de pues el tema de la recolección de los 15 días que he comentado de la nube de la imagen. Como comentaba anteriormente, si nosotros aquí estamos planteando el tema de la recolección por formulario, ¿vale? Por ejemplo, una primera manera de poder captar ese tipo de datos.
Para tratar ese tipo de datos de formulario, por ejemplo, es fácil. Es decir, al final tienes una persona en obra donde tú vas a hacer un formulario, va a decir está hecho o no está hecho, incluso puedes llegar a hacer una foto. ¿De acuerdo? Y estamos diciendo de que, vale, está perfecto, está realizado y ahí ya podemos empezar a cruzar lo que van a ser los datos de planificación. ¿De acuerdo? Con lo que comentaba con el tema de lo de las nubes de puntos y las de imágenes, que claro, como al final tú vas haciendo ese tipo de vuelos no tan frecuentemente, lo que vas a hacer sobre todo es temas más de análisis para poder verificar que realmente tú has llegado a hacer ese tipo eh, de tarea o ese tipo de ejecución de la obra. ¿No? Pero la captura de datos se puede hacer captura de datos perfectamente con un móvil y a partir de todo lo que vayas haciendo, pues bueno, pues formularios en línea o haciendo fotos perfectamente. Vale, no sé, no sé si hay alguna preguntita más que queráis hacer a Juan Ramón, aprovechar que lo tenéis aquí. ¿Qué os ha parecido la sesión? ¿Os ha servido? Yo he hecho una votación mientras tanto, mientras estabas hablando, Juan Ramón, preguntando para la aplicación de los gemelos digitales qué era lo que más faltaba y la mayoría de la gente, por no decir el 100% de los que han respondido la formación especializada dentro del sector, no, frente al coste. ¿Qué más he puesto? El coste y no me acuerdo qué he puesto. Pero bueno. Veo que ya parece ser que ya están respuestas las preguntas. Te agradezco muchísimo, Juan Ramón, que hayas venido hoy a ayudarnos a explicarnos todo esto que nos has explicado. Gracias a Es, vosotros y sobre todo, pues mi mail que lo he dejado ahí en pantalla anteriormente de jrmena@digitalmedio.com. También me pueden seguir por LinkedIn y exacto. cualquier cosita, bueno, duda o comentario, pues bueno, siempre es bienvenido y ojalá que nos veamos todos en los diferentes másteres en los que estoy aquí en Figurat. Exacto. Nosotros estamos aquí para responder cualquier cosa que necesitáis ahora o más adelante. Espero que os haya servido la sesión, que os haya hecho crecer y nos vemos a la próxima. Que vaya muy bien. Muchas Saludo. gracias. Hasta luego.